Huenco está aquí para que conversemos de aquello. Muchas gracias por estar aquí, bienvenido. Cuéntanos, ¿cuán relevante, lo hemos escuchado en gobiernos, en distintas campañas, educar y atender a la educación primaria, desde la primera infancia? Buenos días, Chantal, muchas gracias por el espacio. Y claro, ¿qué duda cabe de lo relevante que es una educación temprana, de calidad, que ponga el foco en el bienestar de los niños? También que ponga el foco en que las familias somos los primeros educadores y esos primeros 4 años de vida, esa ventana que hay en ese espacio de tiempo va a permitir que una persona pueda llevar a cabo su vida y su plan de vida íntegramente. ¿Hay evidencia del impacto que tiene, no sé, un niño o niña que reciba una buena educación en sus primeros años de vida versus uno que o no recibe una tan buena o no recibe derechamente? Porque lamentablemente, pese a que es obligatorio, sabemos niños que no asisten, sí, o no asisten en centros regulados. Hay mucha evidencia, 1 millón de conexiones neuronales por segundo. Una guagua en el primer año de vida es lo que tiene. Hay mucha evidencia de cuánto es el retorno económico y social. Se habla entre 5 y 8 dólares por dólar invertido en política pública. En todos los sentidos, esto implica el salario que va a tener una persona el día de mañana, esto implica la posibilidad de egresar o no egresar, el ratio de egresar del colegio o no egresar del colegio, salud mental y física. Por ejemplo, el dato de pena aflictiva o no. En todos esos datos casi se duplica, por darte un ejemplo, casi se duplica la posibilidad de que una persona sea condenada por pena aflictiva cuando no tuvo una educación inicial de calidad versus cuando sí la tuvo. El salario, también las probabilidades de llegar en este caso un estudio en Estados Unidos, de llegar a $20.000 al año, casi se duplica cuando una persona tuvo educación inicial de calidad versus cuando no. Las probabilidades de armar familia, en tanto ese sea el proyecto de vida de esa persona, también casi se duplica. O sea, en todo orden de cosas, exacto, eso implica que el retorno de $1 bien invertido en la política pública hoy día va a generar $6 el día de mañana. Y nos permite también analizar y medir el amplio impacto. No es únicamente educativo o podría decir uno intelectual, sino que ya lo ves tú en cada una de las esferas de la vida de esa persona, niño, cuando lo abordamos. ¿En qué consiste o de qué manera están incentivando ustedes esta campaña Educar para Cambiar Vidas? ¿Cuáles son los trabajos que se están enfocando? Mira, lo primero es que como sociedad comprendamos la importancia que tiene la educación temprana. Es sin duda la educación, es la etapa de la educación más importante en la vida de un ser humano y por tanto de ahí lo principal es que los niños y las niñas tienen que ir al jardín infantil. Tiene que haber una dedicación, un equipo profesional, en este caso de educadores de párvulo, que estén velando día a día por lo que ocurre con ese niño en sus distintas etapas del desarrollo y bienestar. Es por tanto muy importante que los niños estén matriculados en los jardines infantiles y salas cunas. La educación no parte en el colegio, la educación parte antes. Los padres también tenemos que prepararnos, tenemos que tener habilidades parentales que promuevan la lectura, que promuevan el juego, que promuevan el cuidado, y eso es algo que tenemos como sociedad todos juntos que ir desarrollando en el tiempo. Y eso, antes que pasemos al tema de la sala cuna, ese rol de los padres que es vital, fundamental, ¿cómo se va reforzando en ellos? Porque de repente, y lo hemos visto cuando ya son un poco más grandes los hijos y estudiantes, parece que los papás hay ocasiones en las que le entregan toda esa responsabilidad a los establecimientos educacionales. Hay que decir, hay dos cosas, Chantal. Ninguno de nosotros nace sabiendo ser padre. Entonces hay que tener una mirada de ir acompañando y fortaleciendo las habilidades parentales que cada uno de nosotros trae. Eso el sistema educativo en Chile lo hace de cierta manera, pero en esta etapa temprana es donde más se puede hacer. Uno como papá, cuando los niños son pequeños, uno está más atento, uno tiene más sensibilidad a obtener esas habilidades que además te van a acompañar todo el resto de la vida junto a tu hijo. Tengo una última pregunta, José Manuel, respecto de lo que hablábamos de la sala cuna. Nos enteramos cada cierto tiempo en las noticias de estas que funcionan de manera irregular porque un niño lamentablemente pierde la vida en un espacio así. ¿Tienen cifras de cómo eso está hoy en nuestro país y de cómo lo podemos mejorar? 1 millón de niños tenemos aproximadamente en Chile entre los 0 y los 4 años. De ese millón de niños, aproximadamente 370.000 está matriculado en el sistema público. Entonces hay un número más o menos de 600.000 niños que hoy día no están matriculados en un jardín infantil. Y de eso uno podría cruzar datos y hacer un proxy respecto de una pregunta que se hace en el censo,
de por qué yo no llevo al jardín, ¿no es cierto? Cuando las familias dicen ese 60% dice que no lo lleva al jardín, uno podría aproximar que hay un 10% del 60% que no lo lleva porque no tiene la posibilidad de matricularlo en un jardín cercano. Ahí está la preocupación, ahí está donde Chile tiene que avanzar, tenemos que avanzar como sociedad en una oferta pertinente, de calidad. En la ruralidad, por ejemplo, hablábamos, no se da exactamente lo mismo que se da en la ciudad. O sea, los niños tienen que recorrer kilómetros para llegar a un jardín infantil. Sí. Y ahí es donde hay que adaptar y tener una visión de Estado general que permita en el tiempo ir nutriendo un servicio de calidad para todos los chilenos con las particularidades de cada familia. Absolutamente, esa parte de la enseñanza, que es la primera, ¿no? Está siendo una de las deudas que tenemos todavía como sociedad con los más pequeñitos que están ingresando a la educación formal. José Manuel Jaramillo, director ejecutivo de la Fundación Chosuenco, muchas gracias por esta conversación con La Mañana en Vivo. Que estés muy bien. Chantal, muchas gracias. Yo solamente mencionar que nos visiten en nuestra página web www.fundacionchosuenco.cl y puedan conocer la campaña Educar para Cambiar Vidas. Perfecto, ahí quedamos entonces con la invitación. En algún momento habremos mostrado también el link para que puedan ingresar y ser parte de esta campaña. Muchas gracias. Nos vamos nosotros a la